un tema que me lo pusieron antes, pero está bien: diezmos y ofrendas. Hoy vamos a hablar de finanzas, pero vamos a hablar de finanzas del reino. Porque tal vez usted dirá: ¿por qué escogimos este tema de primero? ¿Por qué arrancamos con este? Porque nadie tiene problemas con la salvación. Porque si hay cena o no hay cena del Señor, nadie tiene problemas con eso. Porque si se bautiza o no se bautiza, nadie tiene problemas con eso. Vea que la mayoría no preguntan ¿y cuándo son los bautismos? Porque damos casi que por entendido que todo el mundo está bautizado. Y nadie tiene problemas con esas cosas. Pero cuando hablamos de finanzas del reino, ahí es cuando la gente comienza a incomodarse y se sienta raro, y la silla que nunca le incomodó ese día tiene como puntas así en el asiento, y pasan cosas raras. Usted siente como que le da el yello, ¿verdad? Y se hace más profundo el yello, y entonces viene acompañado del patatús, ¿verdad? Porque usted sabe que el yello es menos que el patatús es más que el yello. Y si ya es mucho patatús, le da el soponcio. Es que hay un orden lógico, ¿verdad? Claro, por supuesto. Los que no saben, no saben. Del yello pasamos al patatús, y del patatús al soponcio. Usted tiene que entender eso claramente. Y espero que el mundo entero me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Esto es revelación: yello, patatús y soponcio. Gloria a Dios. Si todos vieran las caras que yo estoy viendo aquí, les da el yello, el patatús y el soponcio. Dios es bueno. Vamos a hablar de diezmos y ofrendas, porque este tema no es para nada lo que hemos aprendido de la religión. Es un tema peligroso, porque cada ente religioso lo maneja de acuerdo a su perspectiva, y más que eso, a su conveniencia. El tema financiero es muy maleable. El tema financiero es oportunamente tomado por los líderes religiosos, y estoy haciendo mucho énfasis en la palabra religión, porque Dios determinó una forma correcta de manejar las finanzas, pero la religión se encargó de transformar la forma, cambiar la forma, adaptar la forma a su criterio y o conveniencia. Génesis 2, 16 al 17. Todo lo que voy a leer está en la Reina Valera 60, usted puede seguirme. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Diga conmigo: estamos en Génesis. Diga eso: estamos en Génesis. Voy a hablar de diezmos y ofrendas. Seguramente me alcanza solo para hablar de diezmos hoy, pero voy a hablar de diezmos en Génesis. Y cuando hablamos de diezmos en Génesis, usted inmediatamente dice: claro, Melquisedec y Abraham, pero no vamos a entrar en ese tema todavía, porque es lo primero que viene a nuestra mente. Estoy en Génesis 2. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, es decir, le ordenó Jehová Dios al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lo que Dios le está diciendo es: todo el huerto es suyo y usted puede comer. Si usted quiere comer zacate, coma zacate. Si usted quiere comer lo que usted quiera comer del huerto, cómase todas las plantas, vuélvase un conejo, cómase todo lo que usted quiera del huerto. Pero hay un árbol que usted no me va a tocar, y es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Era malo comer de ese árbol? ¿Daba un fruto malo? ¿Tal vez provocaría daños en la salud del hombre? No. Cuando estudiamos a profundidad y basados en el original, el árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol que Adán tenía que comer en algún momento, pero no era el tiempo de hacerlo. Y Dios con esto le enseña un principio. Le dice: todo lo que yo te doy es tuyo, pero debes aprender a guardar lo que es mío, y lo que es mío no se toca. Es lo que le está enseñando Dios a Adán, y se lo está enseñando en el huerto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Adán desobedece es cuando toca lo que es de Dios. Adán no tiene en su intención maltratar a Dios,
No tiene en su intención hacer algo en contra de Dios en forma nociva, rebelarse contra Dios. No, no es esa su intención. Pero desobedece. Y al desobedecer trae muerte. El principio de Dios en todo lo que hacemos es obediencia. Cuando nosotros obedecemos, nos va bien. Cuando desobedecemos, no. Y Dios le enseña al hombre en Edén: sea obediente. Tienes que ser obediente. Y tienes que comprender que de todo lo que yo te doy hay una parte que es mía. No porque yo la necesito. Dios no necesitaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, si Él es el Señor del conocimiento de todas estas cosas. Dios no necesitaba. Necesitaba que el hombre aprendiera a honrar. Y la forma de honrar es dando, es entregando, es quitando lo que yo tengo para dárselo a alguien. Eso es honra. Y la honra va de la mano de muchas cosas, no solamente del ámbito financiero, pero hoy lo vamos a enfocar ahí. Cuando usted y yo honramos a Dios, lo hacemos a través de un desprendimiento. Dios le dice a Adán: entiende este principio, Adán, y sé perfecto. Este principio aparece en Edén antes de que se dé la caída del hombre, es decir, es perfecto. El que Adán guarde este árbol, respete esta ordenanza. Dios le está enseñando a respetar sus mandatos. Y le dice a Adán: si yo te digo que sí, es sí, pero si te digo que no, es no. Si tú aprendes a vivir en eso, te va a ir bien. Y Adán no tiene problemas con eso hasta que viene el enemigo y le engaña. ¿Cómo lo engaña? Hablándole al oído. La gente que tiene problemas financieros hoy, muchas veces es porque le han prestado el oído al enemigo. Y dejamos de entender, dejamos de comprender que los principios de Dios son inviolables. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de una relación directa entre lo que yo hago y lo que yo recibo. Cuando yo obedezco a Dios, recibo de Dios protección, lo que llamamos cobertura. El Edén estaba bajo cobertura. ¿Por qué? Porque había obediencia. ¿Qué pasa cuando Adán peca? Ya no hay obediencia, se quita la cobertura. Y Adán salió del Edén. Del lugar de la cobertura, Adán salió del Edén. Y al salir de la cobertura, cae la maldición a la tierra. Y dice Dios: maldita será la tierra por tu causa. Por no haber obedecido, maldita será la tierra. Y la tierra te producirá cardos y espinos. Y ahora tendrás problemas para cosechar. Ya no será tan fácil. Ahora tendrás que labrar la tierra y sudarás y te lastimarás posiblemente las manos y te cansarás. Y al final de tus días volverás al polvo de la tierra. ¿Producto de qué? Desobediencia. La desobediencia trae muerte. La desobediencia quita la cobertura. Muchas personas hoy, financieramente hablando, viven sin cobertura, porque han escuchado más la voz del mundo, han escuchado más la voz de las redes, han escuchado más la voz de líderes espirituales, que de espirituales tienen mucho, pero no espíritu de Dios, que les han enseñado mal, les han enseñado con manipulación, cuando el principio es: obedece y yo te cubro. Si yo estoy en la cobertura, tengo vida, tengo prosperidad. Pero si yo me salgo de la cobertura, lo que hay es muerte. ¿Me sigues acá? Génesis 14. Es la segunda vez que encontramos algo sobre el diezmo. Aun cuando la primera vez no lo dice, está representado el principio, lo que es de Dios y lo que es de nosotros. Y dice el verso 19 y 20: y le bendijo diciendo, está hablando de Melquisedec: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez en toda la escritura que usted escucha la palabra diezmos. Es la primera vez, diezmo. Y no es porque Dios le habla a Abraham y le dice: tú me vas a dar el diezmo. No le está diciendo eso. De hecho, si usted ve lo que pasa en este capítulo, es que Melquisedec bendice y Abraham responde. Lo primero que pasa es que Abraham recibe una bendición.
y recíprocamente lo que tiene en su mano, eso entrega. Ahora vea que Abraham pudo haber tomado todo el botín, usted puede leer la historia en casa, pudo haber tomado todo el botín de la guerra que acaba de ganar y habérselo entregado a Melquisedec y decirle: hey, la verdad es que esto me lo gané y no me lo esperaba, tómelo todo. Pero había algo que Abraham conocía. Abraham había sido enseñado en la escuela de Ur de los Caldeos a honrar a la deidad, aun cuando no se supiera cuál era su nombre. Y él sabía que los dioses tienen demanda. Escuche bien esto, porque esto es importante. En el paganismo todo Dios tiene una demanda. Por eso usted va a encontrar aquí romería. Usted tiene que pagar un voto, usted tiene que pagar y hacer una ofrenda, usted tiene que esto y que lo otro. Toda religión tiene un voto, toda religión tiene una ofrenda, toda religión tiene un desprendimiento. ¿Por qué? Porque desde el origen de los tiempos los dioses han demandado ofrenda, han demandado. Satanás no crea cosas, toma lo que ya está y lo pervierte. Cuando Dios le dice a Adán: el árbol representa lo que es mío, más adelante lo entenderás, pero ahorita solo no toques esto, te estoy enseñando el principio. Satanás dice: ese principio me sirve a mí. Y entonces toma ese principio y crea los dioses falsos, crea los dioses paganos y comienza a recibir retribución de los hombres. Y los hombres aprendieron a diezmar, aprendieron a sacar una parte de sus cosechas, a sacar una parte de sus rebaños y a entregarlo a los dioses. Abraham conocía esto. Abraham, según los estudios del original, estaba siendo enseñado en la tierra de Ur de los Caldeos para convertirse en un sumo sacerdote de Nimrod. Cuando se le presenta a Melquisedec, para Abraham no es ninguna novedad y él simplemente actúa de una forma espontánea de acuerdo a lo que él ha aprendido. Y como la bendición viene de un sumo sacerdote con el cual Abraham tiene contacto en ese momento, dice: yo necesito darle a esta representación la honra que merece, porque me acaba de bendecir. Pero escuche esto, porque aquí es donde está el principio del diezmo. Yo no puedo diezmar si antes no he sido bendecido. No existe eso. El diezmo es que yo voy a diezmar sin haber recibido. ¿Cómo nosotros damos sin tener? Si alguien puede hacer eso, enséñeme la fórmula. Yo no puedo dar algo sin tener. Cuando el hombre de la mano, el paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, dice que se encuentra con Pedro y Juan, les pide dinero y le dice: Pedro, no tengo plata, no tengo oro, y lo que tengo te doy, y lo bendice y lo sana. Qué mejor que eso. Pero no tenía. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y aquí es donde entonces a Abraham se le enseña el principio. Para que tú puedas dar, primero tienes que haber recibido. Cuando Dios pone a Adán en Edén, le dice: todos los árboles son tuyos. Primero Dios da y después dice Dios: pero me das uno. Todos los árboles son tuyos, pero me das uno. Todo lo que tú ganas al mes es tuyo, pero me das uno. Todo lo que con lo que yo te bendigo en tu trabajo, en tu emprendimiento, es tuyo, pero me das uno. Cuando lo bendice Melquisedec, Abraham entiende que hay una posición de honra recíproca. Él bendice y dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Lo bendijo. Y Abraham no bendice a Melquisedec, dice: y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Ve qué interesante es esto? Entonces, para poder dar, primero hay que recibir. Y esto él se lo enseña a su nieto. Es una enseñanza que viene a su nieto, tal vez no en forma directa, pero lo enseña, lo transfiere a su nieto. Vaya conmigo ahí mismo, Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan de comer y vestido para vivir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso es un voto.
Es un pacto, es un compromiso que Jacob está haciendo con Dios. Pero ¿qué le está diciendo? Lo mismo que hizo Abraham. Si tú me das primero, si tú me cuidas, si tú me guardas, si tú me prosperas, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. No le está diciendo, en este momento yo saco el diezmo porque declaro que a partir de este momento a mí me va a ir bien. No, él no está haciendo ninguna declaración profética ni nada. Él está haciendo un compromiso con Dios, le está creyendo a Dios. Y la forma de hablar de Jacob, déjeme decirle, no es espontánea, es aprendida. Jacob estaba muy claro en el principio, lo conocía. Por eso se atreve a hablarle a Dios. Y yo quiero que usted comprenda esto. Jacob no viene de una situación fácil. Jacob viene de ser echado de su casa, porque se acaba de llevar la primogenitura que Esaú dejó. O sea, él no viene en los mejores términos. Él viene con un peso de su nombre, que significa el usurpador, el que quita, el que arrebata. Ya su nombre ya tiene un conflicto en sí mismo. Y las acciones hechas previas a este encuentro pesan sobre la vida de Jacob. Tiene sueños, se acuesta, su cabecera es una piedra. ¿A quién le gustaría dormir con la cabecera de una piedra? Solo si fuera que el quiropráctico le dice a uno, ¿verdad? Pero si no, no. Y en ese lugar que no tiene nombre, escuche esto, no tiene nombre ese lugar donde está Jacob, Dios se le presenta y le da una visión, la escalera que toca de la tierra al cielo, ángeles que suben y bajan el trono de Dios. Y él tiene ese sueño en ese momento y él dice, esto es casa de Dios, y llama a ese lugar Betel, casa de Dios. Jacob es el que le pone el nombre. Eso no se llamaba así, le pone Betel. Y hace un pacto. ¿Por qué hace un pacto? Seguro Dios mandó un ángel ahí con un documento firmado y le dijo, mira, que ahí manda a decir Dios que si quiere hacer un compromiso con él, él está anuente, ¿verdad? Es cuestión de ver los términos. No, nada de eso. Hay una convicción en Jacob que dice, él se acercó a mí primero, él me buscó, yo no lo busqué a él. Él me buscó, él me visitó. Un principio de dar es cuando usted y yo hemos sido visitados por Dios. Cuando usted y yo hemos sido visitados por Dios, ¿sabe por qué? Porque dar no es una acción de Dios, es la misma sustancia de Dios. Dice, y dio a su Hijo unigénito. Dios es dador en su esencia, en su sustancia. Dios da. Dios todos los días nos da, nos brinda su Espíritu Santo, su paz, su amor, todo. Somos nosotros los que nos volvemos codo con Dios. Somos nosotros los que nos volvemos distintos bajo un espíritu diferente que no es el Espíritu de Dios. Y Dios visita a Jacob. Tiene un propósito, tiene un diseño para él. Jacob no sé qué está pasando por su mente, pero Dios visita sus sueños. Y en esa visitación Jacob se mueve y dice, si él me vino a buscar es porque él quiere algo conmigo, pero yo necesito algo de él. Y le establece un voto. Después hablamos de eso. Y le dice, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me das, yo te voy a dar todo. Y usted conoce la historia final. Jacob es bendecido de una forma impresionante, sin límites, porque Dios cuando da, lo hace a manos llenas. Amén. Ahora bien, Levítico capítulo 27, versos 30 al 33 dice de esta forma: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que lo dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Alguien decía en alguna ocasión, es que como Abraham diezmó y como Jacob tuvo la intención, a Dios le gustó lo que hicieron, claro, y dijo, me gusta el invento que tuvieron, vamos a dárselo a Moisés para que lo instituya en Israel. No,
Eso no es así, eso no es cierto. A Dios no le gustó el invento, de Dios procedió el invento. Y ya lo vimos en Génesis, capítulo 2. ¿Por qué aparece en Levítico la instauración o la legalización del diezmo? Porque es el diseño de Dios. Mire, la gente no tiene problemas con los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, honrarás al Señor, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre. No, nadie tiene problemas con eso. Pero porque en los 10 mandamientos no dice que debemos diezmar, entonces la gente dice, no, es que no tenemos que diezmar porque eso es de la ley. Es porque no entendemos que el diezmo es honra. Y los mandamientos se dividen en dos grandes principios. Uno, honra a Dios, y dos, honra a tu prójimo. Jesús mismo lo enseñó, porque la ley se agrupa en dos grandes vértices o vertientes. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y hablamos de honrar a uno y al otro. El diezmo entra dentro de la connotación de la honra a Dios. Y Dios lo establece. ¿Por qué lo establece? Israel no era una nación. Israel era solo un pueblo en ese momento. Todavía no tenía dotes de nación. Tenía una enorme cantidad de personas, pero no había sido llevado al lugar donde se tenía que asentar, la tierra prometida. Están en el desierto, están en las faldas del Sinaí, apenas están recibiendo lo que Dios les está dando. Y dentro de ese proceso, Dios le dice a Moisés: enséñale al pueblo que vamos a restaurar lo que yo le entregué a Adán, para que les vaya bien. Si dentro de sus tiendas aprenden el principio que Adán no logró entender, a ustedes les va a ir bien. Es lo que está diciendo la Escritura. Y esto no es manipulación, es lo que dice la Escritura. Dios le enseña al pueblo a honrarlo a Él. El diezmo es para que aprendamos a honrarlo a Él. El diezmo no me honra a mí. El diezmo no es para que yo me lo coma. El diezmo no es para que yo ande comprando camisas y zapatos y el diezmo no es para eso, mi hermano. Que algunos lo han usado para eso, bueno, lastimosamente sí, pero eso no desvirtúa el principio se sostiene. Y Dios le enseña al pueblo: para que te vaya bien a ti, cumple el principio. Si quieres que te vaya bien a ti, cumple el principio. Entonces Dios le entrega esto a Moisés para que se vuelva ley. ¿Por qué tiene que volverse ley? Porque el hombre es muy dado a dejar de hacer lo que no está obligado a hacer. ¿Qué pasaría si hoy por hoy en la ley de tránsito se hiciera una modificación que diga: todo semáforo en rojo queda a criterio del conductor si lo respeta o no? ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? En otras palabras más ticas, si quiere se detiene, y si no, usted puede seguir. ¿Qué pasa? Nos desbocamos. Caos, muerte. Es lo que pasa con los principios divinos. Dios dice: esto es así. Y nosotros hoy, que nos creemos tanto, decimos: no, a mí me parece que esto es diferente. Es que eso es del antiguo pacto. Sí, claro, esto es del antiguo pacto. No, mi amado, esto no es del antiguo pacto. El Edén no está dentro del antiguo pacto. Abraham no está dentro del antiguo pacto. Jacob no estaba dentro del antiguo pacto. Y Moisés no estaba dentro del antiguo pacto. Algunos señalan a Moisés como del antiguo pacto, y no estaba en el antiguo pacto. ¿Sabe cuándo aparece el antiguo pacto? Hasta que la ley es entregada. Las tablas y las normativas de Dios, cuando son entregadas, ahí arranca el antiguo pacto. Pero aquí está hablando Dios con Moisés y le está diciendo: esto es lo que ordenarás. Está en el monte. Dios le está hablando y le dice: necesito que entiendas que los principios financieros del pueblo, para que prospere y le vaya bien en todo, tienen que ver con honra. Ellos tienen que aprender a honrarme. Así es que ¿cómo se diría eso? Bueno, crea un estatuto sobre esto. Ponga un principio sobre esto. Y aún más, enséñales de esta forma: que si alguno necesitara por alguna razón tomar el diezmo, puede hacerlo.
pero va a tener que añadir una quinta parte después. Eso no se lo enseñan a nadie, a no ser para manipularlo. ¿Qué hace la gente hoy? La gente no diezma. Y se va a dar cuenta de por qué les digo que la gente no diezma, ahora más tarde. Aquí todo el mundo dice, no, hombre, aquí todos somos diezmadores. Sí, gloria a Dios, aleluya. Espérese dentro de un rato. Dice la palabra que si alguno tomare, por alguna razón, vamos a ponerle una enfermedad, un negocio que salió de repente, ¿cómo no voy a comprar yo estas 4 vacas? ¿No está viendo qué vacotas? Tengo que comprarlas, yo necesito comprarlas. Señor, pero la plata que tengo es la del diezmo, ¿qué hago? Y entonces dice el Señor, quiere comprar las vacas, va a comprar las vacas, no tiene problema con eso. Pero eso sí, hagamos un trato. Usted toma la plata que es mía, pero cuando me va a entregar lo que es mío, me le añade una quinta parte, como un interés. Y estamos en paz y no hay ningún problema. ¿Qué le parece? Qué ganas de diezmar ahora, ¿verdad? ¿Cuánto es una quinta parte de 100? 50. No, perdón, 5. ¿La quinta parte? ¿La décima? ¿Y la quinta? ¿Cuánto es entonces? 20%. Sí, es que yo para los números yo por eso toco el piano. Y eso, me como los tiempos también. Ojo, la quinta parte son 20. O sea, tras de que tengo que diezmar, del diezmo que tomé tengo que sacar un 20% y añadirlo. Qué negocios, ¿verdad? Los que hace Dios. Dios no pierde, pero nos enseña a nosotros a honrar. Porque si Dios nos dice, y si tiene que tomarlo, tómelo, no hay ningún problema, ¿qué cree usted que va a pasar? Lo que pasa hoy, mi amado, lo que pasa hoy. Ay, es que Dios sabe que tengo que pagar la luz. Ay, es que Dios sabe que me subieron algunas cosas. Ay, es que Dios sabe que esto y que lo otro. Y la gente no diezma. Pero Dios dice, no hay problema, hágalo. Pero eso sí, aprenda. ¿Y para qué lo hace? ¿Porque Dios ocupa esa quinta parte? No, para evitar que la gente lo haga, pues le sale más caro. ¿Cierto o no? Le sale carísimo, mi hermano. Entonces, ¿qué hace la gente? No, mejor me abstengo. Lo que es de Dios es de Dios. Está bien, no hay problema. El mejor polaco de la historia fue Dios. ¿Qué es el diezmo? Es un principio de prosperidad para quienes lo adoptan. Es lo primero. ¿Qué es el diezmo? Un principio de prosperidad para quienes lo adoptan. Es la manifestación de nuestro temor y dependencia de Él. Nosotros dependemos absolutamente de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio 14: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Eso es lo que dice ese capítulo, Deuteronomio 14, 23. Es una manifestación de fe, porque hay que creer. Hay que creer. Malaquías 3:10 dice: probadme ahora en esto. Dios se atreve a decirme: si usted me da a mí, pruébeme y verá cómo le va. Pruébeme para que vea. Pero pruébeme. Teníamos un amigo hace muchos años, Martín se tiene que acordar. ¿Te acuerdas de Macís? Era Lencho. Sí, Davidcito. Matiz. Con razón no se acordaba. Y este muchacho estaba en el cole, y en una ocasión, y me llamó tanto la atención que me acuerdo muy bien de lo que hizo, le regalaron un reloj. Y llegaba siempre, se acercaba y decía: Randita, pregúnteme la hora. Y entonces le dice uno: ¿qué hora es? Y así. Y se iba donde el otro: oiga, pregúnteme la hora. Estaba contento porque tenía un reloj, le habían regalado un reloj. Probadme ahora en esto. Pregúnteme si puedo. Crea que yo sí puedo.
Porque hay demasiadas voces allá afuera que dicen: es que si tú diezmas te vas a quedar en la calle. Es que si tú diezmas tú no vas a salir la semana. ¿Para qué va a diezmar? Para que el pastor se vaya para Disney. ¿Para qué va a diezmar? Para que los hijos del pastor se den la gran vida. ¿Para qué va a diezmar? Me explico. Porque a causa de una manipulación se tiende a desvirtuar el principio. Pero no, el diezmo es una manifestación de fe. El diezmo es cobertura. Dice: reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No es cualquier Dios el que está hablando, es Jehová de los ejércitos. Dice: pruébame ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también, es que esto es un adendum, y reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Sabe cómo se reprende al devorador? Diezmando. Hay gente que dice: es que esta crisis financiera que me tengo, es que yo no doy pie en bola, es que la plata se me va como el agua. Lo primero que tiene que hacer no es en qué está gastando, es averiguar si está entregándole a Dios lo que es de Dios. Porque si usted le está entregando a Dios lo que es de Dios, como Dios lo pide, y aún así la plata se le está yendo como el agua, entonces paso 2, vamos a revisar y analizar financieramente dónde está la fuga. Puede ser mala mayordomía, mala administración. Pero si usted todo lo está haciendo, si usted no está teniendo fugas, entre comillas, pero no le alcanza, pero no está diezmando, cuidado, porque hay un devorador ahí. Alguien le llamó al devorador el cobrador de impuestos del cielo, el verdugo. Es como decir el que cobra el gota a gota. ¿Sabía usted algo? Dios sí o sí se cobra el diezmo a través de un gasto inesperado, a través de una situación que se da y que uno no entiende por qué. Yo tenía tanto dinero y de un momento a otro se me fue como el agua esa plata en algo que no necesitaba, y se fue la plata. Y uno dice: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Dios cobra, y a veces cobra y cobra más, porque nos quiere enseñar a nosotros fidelidad y honra. Amén. Además es una demostración de honra hacia Dios y de fidelidad a su reino. Cuando Dios establece el principio del diezmo, Dios le enseña a Israel varias cosas importantes sobre esto que vamos a ver en un rato. Pero lo primero es: honra a Dios, darle el primer lugar a Dios. De todo lo que tienes, Dios es el primero. Pero también vas a aprender que ese aporte no se va para el cielo. Es decir, usted trae su sobre con su diezmo, lo deposita en esa canasta, y créame que ese diezmo no va a salir volando para el cielo, va a salir volando a pagar la luz de la iglesia, o el alquiler, o me explico. ¿Por qué? Porque es un aporte que hoy podríamos entender bajo los términos de un aporte solidario que Dios instauró cuando Dios tomó de las tribus de Israel a la tribu de Leví para que le sirviera, y le dijo: tú no vas a tener heredad, tú no vas a poder comprar tierras, tú no vas a tener ganados, tú no vas a tener ninguna de esas cosas para tu beneficio. Tú te vas a dedicar a la labor del santuario, a la labor del tabernáculo, a la labor del templo, y todas las demás tribus se encargarán de diezmar para que tú puedas subsistir y para que el tabernáculo y el templo siempre se mantengan erigidos. ¿Para qué diezmamos? Para que la casa esté levantada. ¿Para qué diezmamos? Para tener suficientes materiales disponibles para la evangelización. ¿Para qué diezmamos? Para tener un lugar de adoración abierto. ¿Para qué diezmamos? Para sostener incluso a los que sirven. Yo soy del criterio, yo particularmente soy del criterio, y lo he aprendido a la fuerza, que el que sirve en el ministerio debe ser a tiempo completo, no debe ser a mitades. Pero para que eso sea posible tiene que haber recursos que le pueda sostener a él y a su familia, porque yo no encuentro en ningún lugar de la palabra que diga que el siervo que trabaja a tiempo completo tiene que estar ahí sufriéndola a ver si puede o no puede salir adelante con sus cosas. Dice: y todo obrero es digno de su salario, dice la palabra. La Biblia no enseña que si yo tomo el arado puedo dejarlo porque necesito irme a trabajar en otra cosa. No, dice: el que toma el arado y se devuelve, ese tiene un conflicto con Dios.
Y no significa que el que toma el arado, que lo que significa es el que se involucra en el llamado a tiempo completo, entonces tiene que estarse ahí separando. ¿Se imagina usted con los horarios de trabajo que hay hoy al pastor de la iglesia trabajando en un lugar de 8 a 8, por ejemplo, incluyendo sábados? ¿Quién predica en la iglesia si el pastor anda trabajando afuera para subsistir? ¿Qué sentido tiene? Por eso se instauró el diezmo. ¿Para qué? Para que la casa de Dios subsista. No es para hacer las puertas de perla de la Nueva Jerusalén, ni pavimentar las calles de oro de la Nueva Jerusalén con esa plata. Es para que subsista la casa de Dios. Ahora, ¿qué no es el diezmo? Vamos a aprender qué no es. Número uno, no es una opción. Hay gente que dice, es que si yo quiero diezmo y si no quiero no diezmo. Dios no demanda eso. Primero, no conocen bien la escritura. Y segundo, es que esto no es una opción. Dios me está diciendo, obedece. Dios le dijo a Adán, no toques el árbol. Dios le dijo a Moisés, establece un estatuto sobre esto. Pon un principio sobre esto. Y si alguien necesita tomarlo, entonces va a aplicar esta siguiente fórmula. Pero no es una opción. Sin embargo, que no sea una opción no significa que sea una obligación. Porque Dios no obliga a nadie ni siquiera a seguirlo. Dios no obliga a nadie ni siquiera a amarlo. Hay gente que piensa en el diezmo y es como esa imagen que está ahí. Alguien con cara de tristeza jalando una enorme pelota de metal. Es que tengo que diezmar, es que tengo que diezmar. Es que en la iglesia dicen que si yo no diezmo, entonces yo no puedo servir. Y yo quiero servir, pero yo no quiero diezmar. Y entran con esa pesadumbre. Y entonces cada vez que se desprenden por no entender el principio y por no entender lo que esto representa, caen en una derrota. Eso no le va a funcionar a nadie, mi hermano. Dios no te obliga, pero sí te dice, si lo haces, te va a ir bien. Al fin y al cabo es una decisión. Esto es igual que la salvación. Si quieres la tomas y si no quieres no. Pero verás resultados. Como dicen por ahí, verás señales. No es una opción, pero tampoco es una obligación. Es una revelación. Amén. No es una manipulación o engaño. Con esto no se juega, mi hermano. Y lastimosamente hoy tenemos muchos líderes religiosos que pasan enseñando, primero, solo pasan enseñando finanzas, algo que es totalmente antibíblico. Esto es solamente una parte de lo mucho que hay en la escritura para enseñar y que hay que hacerlo, pero manipulan con eso. Y entonces le dicen a usted, por ejemplo, siento de Dios que aquí hay 10 personas que tienen que darle a Dios 20,000 pesos, pero tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Que dice que usted no la ha vivido, porque yo sí la viví. 20,000 colones, pero tienen que ser ya. Esas 10 personas se levantan ya. Tráigame la canasta porque tenemos que ponerla aquí, porque esto es de Dios. Y entonces la gente se mueve bajo ese mover, porque les dicen, y el Señor te dice que si tú sueltas esos 20 en esta semana te los multiplica. ¿Cuántos pueden creer eso? Mire, y más de uno lo que tiene son esos 20 para ir a comprar las poquitas cosas de la casa. Pero dicen, de aquí me están diciendo que el número de la lotería es el 20. Voy por ese, me lo voy a comprar. Y salen corriendo, mi hermano, y no entienden que es una manipulación. Porque esos 10 que dieron de 20, cuando se dieron cuenta, eran los repuestos de un carro. Era para irse a comer al chino. ¿Cuál Dios? Ningún Dios. Se me ocurrió que necesitábamos que entrara plata a la iglesia. Y como no podemos decirle a la iglesia para qué es la plata, mejor le decimos, dice el Señor. Aleluya. Con el diezmo no se juega, con Dios no se juega, y con las almas no se juega. Si usted necesita, amado líder de iglesia, pastor que me está viendo, si usted necesita plata para comprar cosas en la iglesia, dígale a la iglesia para qué es la plata. Y no meta la palabra diezmo. Diga que es una ofrenda especial para comprar eso. Y cuando lo compran, enséñelo. Tráigalo y lo muestra, que la iglesia lo vea.
Hermanos, vamos a comprar unas mesas, cuestan 60,000 colones cada una. Qué raro, yo las vi en 30. Sí, pero es que los otros 30 son para el ministerio, para sostener el ministerio. Mi hermano, eso es un fraude. Eso se llama fraude. Y hay muchas personas hoy que viven bajo el fraude porque les han enseñado así. ¿Sabe? Le voy a decir algo que le va a mover el piso. Conversaba con uno de ustedes ahora temprano y le decía: ¿sabe qué es un becerro? Porque aquí usamos mucho la frase vamos a botar un becerro. Un becerro es una alusión a lo que en la antigüedad se hacía cuando hablábamos de los términos del paganismo, que levantaban becerros de oro para adorar. Ok, yo le voy a botar a usted uno de esos becerros que le han enseñado. Los encuentros muchas veces son un fraude. Porque número uno, no son baratos. Número dos, más del 50% del dinero que cada encuentrista da a la iglesia se queda en las arcas de la iglesia. No es para pagar lo que costó el encuentro. Y número tres, salen de repente cuando el pastor tiene una necesidad. Y lo sé porque lo sé. Y no estoy diciendo que la fórmula sea mala, estoy diciendo que se ha manipulado con ella. Yo no tengo problema con que la gente vaya a un retiro, vaya a un encuentro, gloria a Dios, que vayan y se encuentren con Dios. Pero del encuentro van al lanzamiento, después van al requete lanzamiento, después de eso el lanzamiento plus ultra. ¿Qué tienen que estarse lanzando tanto? No sé, mi hermano, busque una bola y se la lanza, pero debe estar con este tema de los lanzamientos. La misma persona pasando por 5 encuentros y resulta que en los 5 encuentros es liberada del mismo demonio. ¿Cómo es eso? Explíqueme eso según la palabra. Anestésicos del alma, los llevamos para que se metan ahí en la presencia. Claro, les quitamos el reloj, les quitamos el celular y los sometemos a un sistema de presión donde desde el viernes hasta el domingo están ahí metidos orando. Mi hermano, déjeme decirle algo: usted no necesita un encuentro, usted necesita meterse a orar en su casa, igual que como lo hacen un encuentro y le sale gratis en la casa. Pero la gente paga porque le hagan cosas. No. Aquí no hacemos encuentros. Aquí, si acaso, tenemos un retiro, pero nos vamos y nos retiramos y vamos y oramos, pero a nadie le pedimos de ahí. ¿Cuánto cuesta? El transporte y lo que cobran, literal. Y aquí los que están conmigo saben que es literal. Aquí no queda ni un 5 para la iglesia. Porque tampoco es que le regalan a uno las cosas, hay que pagarlas. Pero no vivimos de eso, ¿me doy a entender? No es el diezmo una manipulación y mucho menos es un engaño. Y tampoco es un medio para garantizar la salvación de nadie, mi amado. El diezmo no salva. El diezmo no salva. Usted no puede comprar la salvación por diezmos o por ofrendas. Usted no puede llegarle al Señor y decirle: Señor, ¿en cuánto la salvación? Recuerde lo que hizo Simón el mago. Se presentó delante del apóstol Pedro y le dijo: dame eso que tú tienes. Y le dijo el apóstol: eso perezca juntamente contigo, porque no has entendido de qué se trata la gloria de Dios. El diezmo, mi hermano, es una gloria de Dios sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es la manifestación de la mano de Dios sobre nuestra vida, que dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo estará bajo la cobertura de Dios. Eso es. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos, prosperados y que vivamos siempre en victoria. Vea lo que dice Deuteronomio 14:22, hablando de los diezmos en el antiguo pacto. Ciertamente sacarás todo el rendimiento de tu sembradío que brota en el campo cada año. Esto es el original hebreo. Esta no es la Reina Valera, esta no es la traducción viviente. Este es el original en el hebreo, que dice: ciertamente sacarás el diezmo de todo el rendimiento. Es el versículo que habla: indefectiblemente diezmarás. Así es como lo menciona aquí. El principio de Deuteronomio es que se diezma de todo. De todo. En el Israel antiguo, el diezmo no se refería al 10% del obtenido, sino que había 3 diezmos. En el antiguo Israel había 3 diezmos. No era solo uno. Es que nosotros, mire, con uno lloramos, como para que nos devuelvan, ¿verdad?, el antiguo pacto. Eran 3, pero eran 3 diezmos
establecidos por Dios. No fue Moisés que se reunió con Aarón y dijo: aquí está la plata, Aaroncito, ¿qué hacemos? ¿Una rifa? No, no se trata de eso. Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que haya 3 diezmos. El primer diezmo se llama el diezmo del Señor. Diga conmigo: el diezmo del Señor es para Dios y no se toca. Simplemente no se toca. Y si se toca, se le añade la quinta parte. Es lo que enseña la palabra. Pero el diezmo no se toca. ¿Ok? Ese es el diezmo del Señor. Dice la palabra: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Para eso es el diezmo del Señor, para el ministerio. ¿Por qué nosotros tenemos que pedirle a la gente que compre una silla y que nos ayude y nos done una silla? ¿Por qué tenemos que pedir que nos donen una mesa? ¿Por qué tenemos que hacer? Porque los diezmos no alcanzan para eso. Por eso entonces pedimos una ayuda. Pero ¿cuál es el sentido? Que no haya que estar pidiendo la silla, que la silla se compre. En estos días hemos estado hablando, mi esposa y yo, decimos: qué torta, se nos está llenando la casa, gloria a Dios. Esas incomodidades santas del Señor. Y decimos: tenemos que comprar una mesa, pero ¿cómo hacemos para comprar la mesa? Porque o compramos la mesa o pagamos el alquiler. No, hay que decirle a la iglesia que nos ayude. ¿Por qué? Si para eso son los diezmos. A la iglesia no hay que estarle diciendo: vieras que nos hace falta una mesa, vieras que nos hace falta pagar esto, vieras que no. Si los diezmos entran con fidelidad, todo debiera estar resuelto. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, el primer diezmo se entregaba al alfolí. Es el que habla Malaquías capítulo 3. Trae los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar donde se depositaban las ofrendas y los diezmos en el antiguo Israel. Lo que nosotros hoy tomamos como una canasta, como una cajita, lo que sea. Representa el lugar de la adoración, el lugar donde Dios estableció que su nombre deba ser adorado. En la iglesia, en nuestra casa, el lugar donde usted se congrega, ese es su alfolí. El alfolí no es la radio, el alfolí no es el ministerio itinerante, el alfolí no es darle el dinero a los pobres, el alfolí no es el enfermo, el alfolí no es el familiar que necesita. Eso no es un alfolí, eso es una ayuda. Pero lo del Señor es al lugar donde usted y yo somos sustentados. Y es para que el ministerio trascienda, para que el ministerio se sostenga, ¿ok? Y se sostenga bien. El segundo tipo de diezmo se llama el diezmo del festival o el diezmo de las festividades o de las fiestas. Para entender esto necesitamos comprender que Israel era un pueblo muy grande y no podía haber tabernáculos en cada una de las distintas tribus. Era un solo tabernáculo y todas las tribus se disponían alrededor de él. Pero en la época de las fiestas, que lo veremos en otro momento, Israel venía a entregar sus diezmos, sus ofrendas y sus cumplimientos al tabernáculo para recibirlos el sumo sacerdote, los sacerdotes, y proceder con eso. Entonces ellos tenían que venir, pero como el pueblo iba creciendo tanto, dirigirse de un lugar muy alejado a donde estaba el tabernáculo podía ser muy costoso. Entonces mucha gente podía decir: vivo demasiado lejos, no tengo plata. Dios sabe que yo quiero ir, pero no puedo porque me queda muy lejos. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone un segundo diezmo y dice: de todas las cosechas que tú obtienes al año, vas a tomar un segundo diezmo. No lo vas a tocar, lo vas a guardar, porque ese diezmo lo vas a usar tú y lo va a usar tu familia para ir a la festividad. Diríamos, para ir a la iglesia. Entonces tú vas a guardar de cada cosecha que tú tienes durante el año una décima parte. Y el texto bíblico es precisamente este de Deuteronomio 14. Vea lo que dice: indefectiblemente diezmarás, verso 22, todo el producto del grano que rindiere tu campo. Y dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice: y te comerás el diezmo. Sí, pero el diezmo o es del Señor y es para el sostenimiento de la casa de Dios, o es para que me lo coma yo. Este es el segundo diezmo. Es el diezmo que la gente guarda para ir a la festividad. Entonces llevaban el diezmo
Y estando allá, acampaban, y ese diezmo era su sustento. Ellos no le iban a pedir al vecino, no se iban para otro lugar, no iban a la pulpería a comprar. Para eso ellos llevaban lo suyo, para eso lo guardaron. Es un diezmo para que nadie falte a las magnas congregaciones de Dios. Hay gente que dice: es que yo no tengo plata para ir a la iglesia. Por eso Dios estableció esto, pensando en nosotros. Si el bus está muy caro, vamos a ahorrar un 10% de todo lo que tenemos para ir delante de Dios. Todo esto es honra. Dice: si el camino fuere tan largo, verso 24, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. Si yo tengo ovejas y tomo el 10% de las ovejas, de 100 ovejas tengo 10. Esas 10 ovejas, si yo no me las puedo llevar conmigo a Jerusalén o al tabernáculo o a la iglesia, porque es muy incómodo, muy difícil o muy caro, entonces ¿qué hago yo? Las vendo. Es lo que dice la palabra: venda ese diezmo, venda esa cosecha, véndalo. Y se va con la plata. Y llegando allá, entonces dice: guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. No es que lo vendo y me quedo ahí. No, vengo al lugar y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por esto, por lo otro. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando de venir a hacer negocios. Está todo lo que tú necesites durante el viaje, lo comprarás con el dinero del diezmo del festival. No tocarás el mío, mi diezmo no me lo tocas. Sacarás uno para ti, para que tú puedas venir a las cosas santas. No es para irme a Disney. No es un diezmo para irme de parranda. Es un diezmo para venir a las cosas santas. Para eso era el segundo diezmo. ¿Ok? Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Más de uno estaría: uy, qué pereza, con este diezmo yo me hubiera comprado 3 vaquitas más. No. Esto lo guardaban únicamente para ese fin. Y está el tercer diezmo, que es lo que yo le he llamado un diezmo de bien social. Vea lo que dicen los versos 27 al 29 del mismo capítulo: y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quién es el levita? El que sirve a Jehová, el que sirve a Dios a tiempo completo. Ese es el levita, es la representación del levita. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. 3 diezmos. El primer diezmo, el del Señor, no se toca. El segundo, la provisión que tú guardas para ir y estar siempre en la presencia del Señor, en el lugar de adoración. 3, la ayuda a pobres, la ayuda a huérfanos, la ayuda a las viudas, la ayuda a las personas que tienen necesidad, e incluso una parte para bendecir, por decirlo de alguna forma, a la familia pastoral, a los que ministran, a los que están a tiempo completo. Ese es el tercer diezmo que se saca. Y así garantiza a Dios que el pueblo entero tiene gozo. Es un sistema financiero completo. El pueblo dejó de crecer porque es un 30%, mi hermano. Ya no es un 10. Aquí estamos hablando de un 30. Pero cada uno tiene un fin, cada uno tiene una utilidad, una razón de ser. Hay preguntas que surgen hoy día sobre esto, donde muchos dicen, y esta pregunta surge por situaciones tal vez que han vivido, desilusiones y demás: es que yo no le quiero diezmar a la iglesia, es que yo le diezmo a Dios dándoselo a los necesitados, es que por mi casa hay una señora que tiene mucha necesidad, entonces yo no le diezmo a Dios, a la iglesia, porque ellos tienen mucha plata, entonces yo me llevo el diezmo y se lo entrego a quien lo necesita. Eso no es correcto. Lo de Dios es de Dios, y Dios es celoso de lo que es de Dios. Haya mucho, haya poco, dice la escritura que cuando se está haciendo las labores del tabernáculo, Moisés habla a los líderes
de Israel y les dice: traigan todo lo mejor. Cuando estudiamos el tabernáculo, usted lo recordará: azul, púrpura, carmesí, traigan pieles, traigan piedras preciosas, oro, plata, traigan todo. Y fue tanta la ofrenda que se levantó, que los sacerdotes le dijeron a Moisés: Moisés, detén este asunto porque ya es mucho lo que está entrando, es demasiado. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Ya no más. Pero eran accesorios y materiales para el tabernáculo, no eran los diezmos. El diezmo entra. ¿Sabe por qué el diezmo entra y por qué crece? ¿Y por qué siempre tiene que entrar? Porque siempre hay cosas que pagar y siempre hay una oportunidad de crecer. Cuando el diezmo en una iglesia es constante y esa buchaquita de dinero, esa botijita de plata o ese puño de plata, como decía alguien que conocemos, se está haciendo grande, entonces comienzan los niveles de inversión de la iglesia. Ya pensamos en un terreno, ya pensamos en una construcción, ya pensamos. El problema es que muchas iglesias hoy entran diezmos y son diezmos impresionantemente grandes, y usted ve que el único que prospera es el pastor. Es que resulta que al pastor ya no le gusta el carro con una estrella, entonces se va y se compra uno con 3 letras. El que entiende, entiende, ¿verdad? Y si no le gusta la estrella y el que tiene 3 letras, entonces se va y se compra uno que tiene cuatro aros. Y usted ve que todos los años se estrena carro y que todos los años va a Disney. Yo quiero ir a Disney. ¿Entendió la llorada? Y todos los años va para Europa y todos los años va a pasar la Navidad y usted ve que lo pierden. El 1 de diciembre lo perdieron hasta el 4 de enero. ¿Qué se hizo el pastor? Ay, mi hermano está allá remando en los canales de Viena, tomándose fotos bajo la Torre Eiffel. Aleluya, yo también quiero ir ahí. ¿Me doy a entender? Si el diezmo está entrando y la iglesia está prosperando, no es para que el pastor prospere. ¿Qué bendición existe en que alguien que está siendo muy prosperado le diga a otro: siga creyendo que Dios a usted le va a dar, siga creyendo que Dios le va a dar? No es cierto, no te va a dar más. Se están comiendo lo que tú estás trayendo. Tienes el devorador con el micrófono predicándote. Porque ese mismo te hace entrar en pactos. Ese mismo te ofrece casi que la cruz de Cristo. Te ofrece un pedazo de la cruz de Cristo por una ofrenda. Ese mismo te engaña y te dice: es que la iglesia tiene necesidad. Qué raro, yo veo que la iglesia sí es una iglesia pobre, chiquitica, pero yo veo que chozón tiene el pastor. Pastor, ¿y por qué no nos vamos a hacer los cultos a su casa? Mejor, usted tiene aire acondicionado. Ahí es donde hay un error, ahí es donde hay un peligro, ahí es donde las cosas no están mal. Escúcheme bien, no es malo que el pastor prospere. Es malo que prospere el pastor y nadie más en la iglesia prospere. Es malo que el pastor prospere y la iglesia vaya de pique. Es malo que el pastor prospere y que la iglesia no tenga recursos, tenga que estar ahí viviendo de alcanzado, tenga que estar cambiando de local de alquiler porque solo el pastor prospera, solo el pastor prospera. Y cuando usted ve al pastor, mi hermano, las arrugas que le vio hoy, en una semana no las tiene. Y usted dice: pero ¿y cuánto le costaron esas ligas al pastor? Con la caja. Que ni hablar puede, en lugar de echarse un trago de agua. ¿Me explico? Con el diezmo y las finanzas del reino no se juega. Los diezmos tienen que entrar. Y si hay mucho, gloria a Dios. Porque, escuche esto, si hay mucho diezmo entrando, es porque la iglesia está siendo bendecida. Si no, no puede ser. No existe una fórmula diferente a esa. Si en la iglesia están entrando millones y millones y millones, y eso se vuelve una constante, ya hay que sentarse y decir: ok, están entrando millones. Yo creo que Dios nos está llevando a comprar nuestra propia tierra. Nos está buscando a comprar, nos está buscando a crecer, nos está llevando a un punto donde la iglesia sea bendecida. Toda la iglesia. ¿Me doy a entender? Ese es el principio de todas las cosas: no manipular ni engañar. Que haya ministros reprobados en materia de finanzas no invalida el principio de diezmar.
Mire, que haya pastores ladrones, porque los hay, muchos, no invalida el principio. Yo diezmo porque diezmo, porque Dios es el que ve mi diezmo. Que se lo coma el pastor, allá Dios con él. Y créame que le va a ir, pero como en feria. Porque hay palabras sobre eso, sobre el pastor que vea las ovejas solamente para beneficio propio. Temor de Jehová se ocupa. Hoy la iglesia de Cristo necesita mucho temor de Dios, amén. Está oliendo rico, ¿verdad? Gloria a Dios. El diezmo en la antigüedad, hablemos un poquitito. ¿De qué se diezmaba en la antigüedad? De todo el producto del grano, de vino, de aceite, de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de vacas, ovejas y de todo lo que pasara bajo la vara, es decir, todo lo que fuera contado al salir de los pastos. ¿De qué se diezmaba? Antes en la antigüedad había rediles. Rediles eran los cercos donde se guardaban las ovejas, las vacas, todo eso. Y se ponía una vara en la puerta de entrada al redil. Todo lo que pasara debajo de eso se diezmaba. Entonces pasaron 50 ovejas, 5 son de Dios. Pasaban 1000 ovejas, 100 son del Señor. Todo lo que pasara debajo de la vara. Ese era el principio. Oiga lo que le estoy diciendo. Todo lo que pasara debajo de la vara. De cada árbol o era de tierra cosechada se diezmaba. No existía el concepto de ya diezmé de esto, ya no tengo que diezmarlo. Porque las cosechas eran constantes, siempre había nuevos frutos. Por supuesto, la economía del pueblo de Israel era muy diferente a la economía nuestra hoy. Voy a ponerle este ejemplo. Si alguien tenía, digamos, 10 ovejas, el diezmo de esas 10 ovejas corresponde a una oveja, ¿cierto? Diezmo de 10, 1. Estoy en matemáticas, estoy volando ya. Pasado el tiempo, estas ovejas se van a multiplicar. Estas 9 ovejas restantes se van a multiplicar al tiempo natural de las ovejas. Ya no van a ser 10 ovejas, posiblemente van a ser 20 ovejitas o más. Y toca diezmar. Entonces se contaban todas las ovejas, se pasaban debajo de la vara y se tomaba el diezmo. Se separaban las ovejas de las cuales se había diezmado anteriormente. Pasaban todas otra vez, ¿verdad? Hoy nosotros somos especialistas en decir, no, es que de esto ya diezmé. No, es que de esto no, pues ya solté, ya. De todas las ovejas. Y ahora a usted le va a quedar claro esto. Usted y yo no tenemos hoy ovejas. No tenemos vacas. Bueno, y si los tiene, qué dicha. Pero normalmente nosotros no nos manejamos de eso. Jesús en Lucas 18 habla con un fariseo. Y el fariseo le dice, jactándose de lo que él hacía, doy diezmos de todo lo que gano. Es una oración, la oración del fariseo publicano. Y el fariseo dice, yo doy diezmos de todo lo que gano. Quiere decir que entonces el fariseo no cosechaba, no tenía ovejas, no tenía tierras, ganaba del sustento de lo que la gente llevaba al templo. El fariseo, que era el levita, recibía y él diezmaba de todo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo diezmamos nosotros hoy? Porque ¿para qué saber que antes se diezmaba de frutas y de ovejas si hoy eso no funciona? Vamos a verlo. Hay dos opciones. Una, cuando el ingreso es propio, cuando yo soy mi propio jefe, un emprendimiento o un trabajo personal. Cuando esto es así, calculamos lo que se llama la utilidad. ¿Qué es la utilidad? La ganancia. No me meten en contabilidad porque ahí sí es cierto que me saco otro cero, como el del principio. Pero las utilidades es la ganancia. Es lo que queda después de las inversiones, producto de los gastos fijos. Los que saben de plata, mejor vean para otro lado, ¿sí? Me siento así como cuando yo oigo predicar a otro, me la están como aplicando. ¿Qué son gastos fijos? Pagos que hay que hacer para que la empresa funcione. Gastos específicos.
gastos específicos para que la empresa funcione, no para que mi casa funcione. La empresa. ¿Qué son gastos fijos? Lo que yo necesito para que esa empresa esté funcionando: el pago de la luz al día, el pago del agua al día, el pago de los seguros al día de esa empresa. No el pago de luz de mi casa, de la empresa. Para que esa empresa funcione. Si es un carro, gasolina, algunas cosas ahí, ¿verdad? Que son los gastos necesarios para que la empresa funcione. ¿Ok? Esas son las utilidades. Haciendo el cálculo de las utilidades, el 10%, así de plano, el 10% es del Señor. No hay que hacerle mucho cálculo, porque lo que hacemos hoy es, en esos casos, ok, este es el monto total de lo que entró. Hablando de este tipo de personas con ingreso propio, este es el monto total de lo que entró. De aquí yo saco la comida de la casa, saco la luz de la casa, saco los vestidos, saco la escuela, saco esto, saco aquello, y saco lo del carro, y saco lo del local, y saco lo de... Y entonces hacen un enredo completo, porque no están, revuelven la utilidad con todos los demás gastos. Claro, al final de todo, no les alcanzó para diezmar, porque nunca diezmaron. Usted saca los gastos de la empresa. Lo de la casa lo va a pagar después de otra plata. Saca los gastos de la empresa y de la utilidad paga el diezmo. Ahora con un gráfico le va a quedar más claro. Eso en el caso de los que diezman propio. Pero cuando se es asalariado, es decir, cuando a mí me paga alguien, aquí hay dos conceptos: el salario bruto y el salario neto o el salario líquido. El salario bruto es lo que usted gana así, sin que le toquen un 5. Si usted gana 100 pesos por mes, 100 pesos. Pero el salario neto es el salario resultante de los gastos o de los cobros que le hacen a uno de seguro y de algunas cosas específicas que usted no puede tocar. Algunas pólizas, cosas de ese tipo. Usted recibe el salario líquido. Cuando yo trabajaba en la caja era muy fácil ver esto, porque las colillas antes venían con las dos opciones. Una decía salario bruto, 1.000.000 de colones, aleluya, decía uno. Pero después decía salario, y ahí venían todas las deducciones, que el pago del seguro, que los pagos de las pólizas, que todas las convenciones y todo ese asunto, rebaja de ahí. Y entonces quedaba uno con un monto menor que el salario bruto, pero con ese salario líquido o neto es con lo que yo me voy a comprar la comida, es con lo que yo me voy a hacer mis gastos, es con lo que yo me voy. De ese salario líquido, así como está en la colilla, es de lo que hay que diezmar. Algunos son un poco más arrebatados y se van al salario bruto y dicen: no, Señor, como dice la palabra, de todo lo que tú me diste, tú no tienes la culpa de que a mí me rebajen el seguro, tú no tienes la culpa de que a mí me rebajen las pólizas, tú no tienes la culpa de eso, es simplemente una forma de hacerlo, yo sí te voy a diezmar de todo. Nivel de fe. Pero si yo me voy a la escritura, yo encuentro que diezmo del salario líquido, que es de lo que yo tengo control. Nadie me lo puede tocar, es lo que me dieron a mí, es lo que tengo en la mano, y yo no puedo ir a recursos humanos y decir: no, me hacen el favor y me siguen dando el salario completo, así todo, no me hagan líquido y bruto, no, me lo dan todo, porque eso no va a pasar. El Estado se cobra sus impuestos y todo lo demás. Entonces, del salario líquido es de lo que nosotros diezmamos, los que somos asalariados. Porque de no hacerlo así, caemos en una mentira que se llama el diezmo del sobrante. Entonces tenemos tres divisiones: salario bruto, la totalidad de lo que me pagan, de lo que me tienen que pagar; salario líquido, la realidad de lo que me pagan después de las cargas sociales y demás; salario sobrante, lo que me queda después de que pagué todo lo que quería pagar. Es decir, pago la luz, pago esto, pago aquello, pago la cuota del viaje, pago la cuota de los zapatos que me compré, pago todo esto y me voy y le pago al polaco, o no le pago, qué sé yo, hago lo que sea con esa plata y empiezo a rebajar y rebajar y rebajar. Y cuando me toca dar el diezmo, veo cuánto me sobró.
y digo, es de esto de lo que tengo que diezmar. Por eso nos va como un quebrado financieramente hablando. Vea el gráfico, el 100% es el salario bruto. La cobertura está sobre eso. Cuando yo le creo a Dios de una forma importante, yo digo, del salario bruto, voy con todo, Señor, porque dice la palabra de todo lo que tú me das, y está la cobertura. Y cuando voy bajando, paso al 70%, 30% puede ser más o menos un estimado de las cargas sociales. Es un número nada más para el ejemplo. Pero si la cobertura está sobre el 100%, el 70% que me queda de salario líquido está bajo la misma cobertura. Y a esos 70% que me quedan del salario, ¿qué son? Pagos de luz, pago de alimentación, todas las cosas que yo normalmente tengo que comprar mes a mes para que la casa subsista. Haciendo esos rebajos, pago de agua, pago de teléfono, pago de cable, pago de aquí, pago de allá, me puede quedar tal vez un 30%, que es con lo que yo voy, invito a mi familia a salir a comer, o me compro los zapatos que me gustaron, o es el 30% que me quedó a mí para uso en lo que yo quiera, el uso discrecional. Pero ese 30% sigue estando bajo la cobertura de Dios, porque ya se diezmó de todo. Es lo que Dios dice, disfrútelo, es suyo. Y Dios se encarga de que a usted le alcance sobrenaturalmente. Mire, usted se va a comprar unos zapatos que le cuestan 90,000 pesos, y de un momento a otro usted vuelve a ver así y ve los mismos zapatos y le costaban 20. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Está faltando meque en la enseñanza, para que se motiven. Ya los pongo a hacer un pacto. Esas cosas pasan. Usted va y compra al mercado y le salió más barato. El recibo de la luz le vino menos. Pasan cosas. Dios permite que pasen cosas que bendicen. ¿Me sigues acá? Pero ¿qué pasa cuando yo diezmo del sobrante? No diezme del 100, tampoco diezme del 70. Sí, diezmo de lo que me sobró. ¿Qué me está cubriendo ese diezmo? Lo que sobró. Y yo le reclamo a Dios la bendición. Y le digo, Señor, tú dices en tu palabra que tú me vas a bendecir, y que si no me alcanza abrirás las ventanas del cielo. Y Dios te dice, sí, papito, pero estamos diezmando de todo, no de lo que a usted le sobra. Porque el diezmo del sobro, la cobertura va a ser del sobro. Le dice, yo le cubro 10 pesos, eso fue lo que le quedó, y yo le cubro esos 10 pesos. Pero no me alcanza, entonces diezme bien. ¿Sabe por qué la gente no diezma bien hoy? Porque están endeudados. ¿Y Dios qué culpa tiene? No dice la palabra, no salga fiador por nadie. Ya eso es otro tema. Hay deudas buenas, hay deudas malas. No estoy diciendo que están todas malas. Estoy diciendo que mucha gente hoy no puede vivir y no pueden darle a Dios porque han gastado la plata en cosas. Yo le contaba a mi esposa cuando hace muchos años, 30 años, poco más quizás, yo cometí uno de los más grandes errores de mi vida. No fue casarme, no, ese no fue un error, no piense feo. Uno de los peores errores de mi vida fue que me dieron una tarjeta de crédito. Cuando eso yo trabajaba en la caja, en oficinas centrales precisamente, trabajaba en caja y custodia. Y salí del piso 1, pero así, a las 4 de la tarde, apenas me llegaron a dejar la tarjeta, yo salí pero volado a una tienda que se llamaba Palmettos. No sé si todavía existe, yo creo que sí. Me fui a meter a Palmettos y me compré 3 trajes enteros. Y era más gordo este pedestal que yo cuando me los compré. Usted no tiene idea del figurín que... Y yo midiéndome esas cosas, parecía Don Ramón con el traje que le regalaron. Es que el tío era grande. Que si hacía un ventolero mi hermano, a mí me tenían que agarrar de la faja, porque si no, me perdían. Y me compré 3, pregúnteme, ¿los ocupaba? Ninguno. Y le di a Dios lo que era de Dios. No le va a estar dando nada. Y comencé en un retroceso financiero. La gente se endeuda muchas veces de cosas que no ocupa, no necesita, quiere.
yo quiero aquello, yo quiero lo otro, quiero meterme en esta inversión, quiero hacer. Nunca le preguntan a Dios, simplemente deciden hacerlo. Cuando se dan cuenta están hasta aquí. Y Dios reclamando su diezmo, y Dios le dice, bueno, hey, yo lo siento, pero el diezmo es mío. Sí, pero yo no lo estoy dando a la iglesia, no se preocupe, yo le mando al devorador para que lo cobre por mí. Porque lo cobra, mi amado, lo cobra. Hay gente que vive en ruina sobre ruina sobre ruina. Mire, usted está usando un taladro y un momento a otro le echa humo, pero estaba bueno el bendito taladro. Va a hacer usted un negocio con algo y le aparece muerto al día siguiente y usted dice, pero estaba vivo ayer. ¿Me doy a entender? Porque lo que no está bajo cobertura está bajo maldición. Yo quiero que usted entienda esto. Es un principio bíblico, no es un invento mío. Lo que no está bajo cobertura está bajo maldición. Y el enemigo lo puede tocar a su antojo, a su antojo, a su antojo. El enemigo toca, anda buscando, dice como león rugiente buscando a quien devorar. Y a quien devorar no solo habla de almas, habla de lo que tienen también, de lo que poseen. Por eso usted ve gente que dice, es que me está yendo mal, es que yo no tengo plata, es que qué miseria y qué ruina en la que yo vivo. Primero revísese a ver si está siendo fiel con Dios y después nos sentamos a ver qué puede estar pasando. Pero la primera pregunta es, ¿eres fiel? ¿Y eres fiel de qué? Porque hoy mucha gente dice, yo soy fiel en mis diezmos, pero está diezmando del sobrante. ¿Ve por qué al principio le dije? Muchos decimos que diezmamos, pero no estamos seguros si lo estamos haciendo bien. ¿Sabe de qué se diezma? De todo. Si yo vendo el carro que está allá afuera, de Tim Marín, ¿cuál es el carro? ¿Cuál es el carro? Si yo diezmo del carro que está, si yo vendo el carro que está allá afuera, yo tengo que diezmar de ese carro. Si yo decido irme de mi casa y yo la vendo, yo tengo que diezmar de la casa. Ahí es donde entra el enemigo y comienza a infiltrar. Y es cuando empezamos a decir, no, de esto sí, no, de esto no, no, de esto no. Y la mayoría de veces es, no, de esto no se diezma, de esto no se diezma. Porque comenzamos a meterle finanzas de carne a lo que es espíritu. Y aquí viene un principio nuevo, que no es el diezmo del sobrante, sino lo que algunos llaman el diezmo por adelantado. El diezmo por adelantado. Yo no sé si usted ha oído hablar de eso, pero hay gente que menciona el diezmo por adelantado. Déjeme decirle así rápidamente, el diezmo por adelantado no existe. Como principio bíblico no existe. Pero en la Biblia tiene un nombre y se llama voto. Es, yo diezmo previamente del valor de algo que yo quiero. Entonces, el voto es como decir lo más parecido a un pacto, pero no es un pacto, es lo más parecido. Es un compromiso que yo hago con Dios. Y yo le digo, Señor, vieras que pasé por allá al frente y yo vi ese carro, y ese carro me gustó, y ese carro cuesta 1.000.000 de colones. Yo no tengo ese 1.000.000 de colones, pero yo quiero eso. Si tú me das eso a mí, Señor, yo te voy a diezmar por adelantado lo que ese carro vale. Y yo me voy y me consigo la plata, no sé cómo, la ahorro, etcétera. Aquí está mi diezmo, Señor. Esto es para, y tú me bendices. ¿Y qué aplica ahí directamente? ¿Un compromiso de Dios? No, aplica fe. Por eso esto no puede ser inducido. Por eso yo no lo puedo motivar a usted para que usted se vaya a hacer diezmos por adelantado, porque yo no sé si usted tiene la fe tan fuerte para sostenerse en algo así. Yo le puedo ofrecer desde esta plataforma a usted el cielo y la tierra y decirle, está cansado de esa casa donde vive, está cansado de pagar alquiler, búsquese una casa, averigüe cuánto vale, 80 millones, búsquese esos 8 millones ya, porque Dios a usted le va a dar esa casa. Si usted se atreve a creerle a Dios, Dios la va a poner delante de ti. Y uso versículos que sustenten ese nivel de fe. Y la gente se va y hace un préstamo por 8 millones, pero resulta que nunca tienen la plata para pagar el préstamo de los 80. Es más, ni siquiera les da la colilla para el préstamo. Pero se van porque alguien les prometió. No, el voto no es algo que se induce desde una plataforma. El voto no es algo que se enseña desde una plataforma. El voto es algo que nace en el corazón de acuerdo a la fe de cada uno. Si usted lo hace, perfecto. Si no lo hace, perfecto. Pero hay unos que andan diciendo por ahí, es que hay que diezmar por adelantado y Dios me cumple. Sí, a ellos les cumple, pero no es una fórmula
que tú puedas aplicar solo porque alguien dice. Es como un consejo o una recomendación. Y yo le digo a usted, mire, si usted tiene ese nivel de fe, hágalo, vaya y traiga el diezmo y póngalo aquí. Pero no porque yo lo incité a hacerlo, sino porque usted tuvo la fe de creerle a Dios. Es más, normalmente cuando esto pasa, los pastores ni cuenta se dan, solo el diezmo llegó. Y uno dice, ¿y este diezmo? Y vuelven a ver a Juanca. ¿Y Juanca qué pasó? Ay, no sé, ahí llegó. Y aleluya, llegó. Uno no sabe de qué, no sabe por qué, porque es un compromiso suyo con Dios. Eso es lo que se conoce como el diezmo por adelantado, que no es un diezmo, es un voto. Es un compromiso que usted hace a solas con Dios, usted, sin que no medie ningún tipo de presión, manipulación o coacción, para bendecir y para obtener el favor de Dios de alguna forma. Pero no es un diezmo establecido en la palabra. El texto que utilizan es lo que leímos ahora en Deuteronomio 14: y darás el diezmo por todo lo que tú deseas. Está mal utilizado porque eso no es para eso. El texto que están usando no es para justificar un diezmo por adelantado. Es el diezmo que se usa para ir a las festividades de Dios. Es el segundo diezmo. Entonces vea cómo la misma palabra se usa para justificar cosas que no están dentro de la escritura como tales. Y hoy estamos aprendiendo, y ese es otro becerro que estamos derribando. Encontramos en la palabra personas, ya casi termino, que ofrecieron a Dios no un diezmo, sino un voto a cambio de algo. Génesis 28 es el primer caso donde encontramos a Jacob, y literalmente dice: y Jacob hizo voto con Dios diciendo: si tú me llevas con bien, si tú me das, me bendices, me prosperas, yo daré el diezmo para ti. Eso es un voto. Fue lo que hizo Jacob. El primero que vemos es Jacob. Otro hombre en la Biblia se llama Jefté. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 11. Jefté era un guerrero de Israel que salió a la batalla, pero él dijo: Señor, si yo salgo a la batalla y yo derroto a mi enemigo, de lo primero que salga a recibirme de mi casa, eso lo ofreceré en sacrificio para ti. Y lo que salió a recibirlo fue su hija. Hasta para los votos hay que ser prudente. ¿Y qué tuvo que hacer Jefté? Pero no porque Dios se lo pidió, fue porque Jefté fue ligero a la hora de hacer voto. Lo primero que venga a mi encuentro, eso será claro. Él estaba pensando en una oveja, una cabra, una vaca. No, hombre, fue la hija lo que llegó. Entonces hay que tener cuidado. Y el tercer ejemplo que encontramos es Primera de Samuel capítulo 1, donde Ana, la mamá de Samuel, llega al templo y está orando en ese lugar. El templo no, el tabernáculo. Y está ahí en Silo. Y Elí le dice: mujer, digiere tu vino, estás como borracha, ¿qué estás haciendo? Porque no, es que no tengo hijos, soy estéril, quiero un hijo. Y si Dios me da ese hijo a mí, es el compromiso que hace ella con Dios. Si Dios me da ese hijo a mí, yo se lo entregaré a él, y será primicia, y será para él, y será sacerdote. Cuando Dios le responde y le da a Samuel, ella, su único hijo, no tenía 2, 3, 5, el único hijo, se lo lleva a Elí y le dice: Dios me lo concedió, a Dios se lo doy, el cumplimiento de mi voto. Y dice que después de eso Dios le dio hijos e hijas a Ana. Eso es un voto, no es un diezmo, es un voto. Pero este voto no se manipula, solo se muestra. ¿Qué les pareció la enseñanza de los diezmos? ¿Cuántos quieren diezmar hoy? Sí hay para diezmar, siempre hay, porque yo diezmo de lo que he recibido. Posiblemente queden algunas preguntas, después las vamos a recuperar. Pero yo quiero que usted hoy comprenda el principio, sin tapujos, sin religión de por medio, Biblia cruda. Así es como se diezma. Si usted quiere sentarse con nosotros y analizar y decir: bueno, mira, mi situación es esta, ¿qué podemos hacer? Nos sentamos y lo analizamos. Pero es bueno que usted comprenda el principio.
de qué se diezma, para que Dios provea sobre todo. Amén. El miércoles vamos a continuar, porque venimos en una seguidilla de estudios. Vamos a hablar sobre la cena del Señor, vamos a hablar sobre el bautismo, vamos a hablar sobre muchos otros principios de la palabra. Le pido que no falte miércoles, porque miércoles a miércoles vamos a seguir tocando principios de la palabra. Amén. Oramos. Padre amado, gracias por esta tarde y mañana de gran bendición, donde hemos aprendido lo que tu escritura, tu palabra nos enseña en relación al dar. Diezmamos y ofrendamos porque entendemos la bendición y la cobertura que obtenemos a través de esto. Hoy hemos aprendido la forma correcta de dar nuestros diezmos. Hemos aprendido que quizás no es similar a lo que nosotros pensamos, pero debemos aprender a derribar estos gigantes y tener la osadía para poderlo hacer. El diezmo, Señor, a veces debemos entregarlo en forma agresiva para poder romper con ataduras, romper con maldiciones que pesan sobre nuestras finanzas. Que esta casa, Señor, hoy pueda comprender y dimensionar lo que esta palabra representa, de que no es con manipulación ni cohecho, sino más bien es a través de la escritura que nosotros aprendemos los principios dados por ti para nuestra bendición, para nuestra prosperidad. Tú eres el único que prospera. Tú eres el único, Señor, que puede darnos bendición. Y recibimos hoy esa bendición y nos ponemos a cuentas contigo hoy en nuestras finanzas. Y hacemos esta solemnidad contigo de decirte: seguiremos haciéndolo bien, para que siempre haya cobertura plena sobre nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia y todo lo que has puesto en nuestra mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.